Hola, mi nombre es Samuel Orrico, pastor de Nova. Nova es una iglesia cristiana en Jalapa, Veracruz, y nuestro propósito principal como iglesia es reunirnos alrededor de la palabra de Dios. Creemos que Dios a través de su palabra es como transforma a su pueblo. Nos llama a creer, a arrepentirnos, a amar lo que antes aborrecíamos, aborrecer lo que antes amábamos. Y entonces, antes de empezar con esta prédica, déjame recordarte un par de cosas. El propósito principal para subir estas predicaciones en línea es para aquellos comprometidos con una iglesia local que no pudieron asistir por cualquier razón a su iglesia este domingo. Estas predicaciones son un recurso para nosotros, para poder crecer, para poder escuchar la palabra de Dios. Sin embargo, creemos que un cristiano no puede existir sin una iglesia. Creemos que el contexto bíblico en el cual el cristiano crece y se sustenta como cristiano por la gracia de Dios es a través de su iglesia local, sometiéndose a un liderazgo local, amándose unos a otros, sirviéndose unos a otros, perdonándose unos a otros. Un cristiano no puede vivir su vida cristiana simplemente consumiendo predicaciones en una pantalla de su televisión, de su computadora. Entonces te animamos a comprometerte con una iglesia local. Si no pudiste asistir a una iglesia este domingo, nos da gusto que estés viendo este video. Disfrútalo, nuestra oración es que te sea de bendición. Sin embargo, si no te has comprometido con una iglesia local, mi oración es que puedas comprender que el amor de Dios se refleja en medio de su pueblo, mostrándose en la iglesia local. Nuestra oración es que Dios siga transformando nuestro país, que el Evangelio siga siendo proclamado, que la sana doctrina siga expandiéndose en nuestras iglesias y cada vez más cristianos podamos adorar a ese Dios soberano que nos ha mostrado su gracia a través de Cristo a pesar de lo que somos. Buenas tardes, amigos. Vamos a continuar con nuestra serie del libro del Evangelio de Lucas. El día de hoy llegamos al capítulo 10 y como vieron ahí en la porción me toca exponerles del versículo 1 al versículo 24. Y es una porción que personalmente me ha confrontado mucho, que me ha hecho cuestionarme muchas cosas y espero que sea lo mismo para ustedes. Uno de los eventos que yo creo que más han marcado nuestra vida, de la de nuestra generación o nuestras generaciones, yo creo que ha sido lo de la pandemia, ¿no? En el finales de 2019, 2020, inicios, la pandemia cambió radicalmente nuestra vida. Nuestras costumbres, cosas que estábamos acostumbrados a hacer, tuvieron que cambiar de un día para otro. ¿Te acuerdas? No se podía saludar de beso a las personas, tampoco con la mano. Si tal vez estornudabas, era como si tuvieras lepra, ¿no? Nadie te quería cerca, te tenías que alejar, te veían raro, no podías estornudar. Si estabas en una reunión y tal vez le dabas un jaloncillo a la nariz, como que todos empezaban a sospechar, te veían raro. Era una situación complicada. Cambió también comportamientos. Fíjate, del 2019 al 2020 se incrementaron 80% las ventas por internet aquí en México. La gente que no compraba en línea comenzó a hacerlo, cambió estos comportamientos. El compra y recoge, ¿te acuerdas? Estas estaciones en el súper donde compras en internet y ahora ya nada más pasas a recoger. Todo eso comenzó a explotar a raíz de la pandemia. Y también hubo muchos fenómenos sociales. La pandemia, en tiempos de crisis, de dificultad, empezó a revelar mucho de nuestros corazones. ¿Qué es lo que atesoramos? Para muchos fue el papel de baño. ¿Te acuerdas cómo se abarrotaban los súpers y se llenaban los carritos de papel de baño? Otros comenzaron a atesorar obviamente su salud y no estaban dispuestos a salir por absolutamente ninguna razón. Pero hubo un fenómeno social muy interesante. Ahí en el 2021, la gente comenzó a renunciar a sus empleos. Y esto se estudió mucho en Estados Unidos. Había videos, yo recuerdo en las noticias, de restaurantes que tenían mucho trabajo, tenían mucha demanda, pero no se daban abasto. Y no se daban abasto porque no tenían personal suficiente. No había muchos meseros, no había cocineros. Las empresas, sus oficinas se comenzaban a vaciar. Había mucha oferta laboral,
pero había pocos candidatos, pocas personas que estuvieran buscando esos empleos. Y cuando esto comenzó a llamar la atención, comenzaron a hacer estudios y lo que encontraron fue muy interesante porque había diferentes razones por las cuales las personas estaban renunciando a sus empleos. Tan solo en el 2021 renunciaron 47 millones de personas, renuncias voluntarias. Y cuando hicieron este estudio encontraron cosas interesantes. Resulta que durante la cuarentena, ¿te acuerdas? Todos nos tuvimos que encerrar. Las personas tuvieron mucho tiempo para reflexionar, para preguntarse qué estaban haciendo con su vida. Y no solo eso, sino que además estaba muy presente esta realidad de la muerte. ¿Te acuerdas cómo en las noticias se publicaban todos los días estas tablas, ¿no? Donde se hacía el conteo de fallecidos por COVID. Era como un medallero olímpico, ¿no? Estados Unidos hasta arriba, de ahí Brasil, de ahí otros peleándose el tercer, cuarto lugar, México por ahí abajo. Y nos acostumbramos, pero la realidad es que era algo duro de ver, ¿no? Cuántas personas iban falleciendo cada día. Esto sumado a este tiempo a solas para reflexionar, para pensar, las personas comenzaron a cuestionarse si de verdad querían seguir trabajando para alguien más. ¿Por qué levantarme a las 5 o 6 de la mañana, ir a trabajar 8 horas, regresar a mi casa ya casi de noche, sin mucho tiempo para mí y al otro día lo mismo? ¿De verdad vale la pena trabajar para construir el imperio, el legado de otra persona? ¿No sería mejor trabajar para mí mismo, en lo que me gusta, en lo que quisiera hacer? Y entonces esto llevó a las personas a comenzar a renunciar. 47 millones de renuncias voluntarias. Fíjate, Lucas en este capítulo 10, en esta porción, nos da la oportunidad de que reflexionemos para quién estamos trabajando y qué tan satisfechos estamos con eso. ¿Por qué? ¿Qué es lo que te hace levantarte? ¿Qué es lo que quieres lograr? ¿Cuál es tu propósito? ¿Qué te gustaría conseguir este día, esta semana, este año? ¿Para qué trabajas y qué tan satisfecho estás con eso? Fíjate, vamos a dividir la porción en 3 puntos bien sencillos. Vamos a ver el llamado, la misión y la advertencia. El llamado, la misión y la advertencia para los discípulos de Jesús. Entonces, ¿cómo ves si me acompañas a orar para ya iniciar con la porción? Padre, te doy gracias, Señor, por este tiempo y por esta oportunidad. Te ruego que sea tu Espíritu, mi Dios, quien dirija mis palabras, quien toque nuestros corazones, que nos confronte, Padre, que podamos recordar el Evangelio, para qué nos has salvado, mi Dios, y cómo es que estamos trabajando para ello, Señor. Te damos gracias, te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Sale, fíjate, entonces, ¿cómo inicia nuestra porción? Ahí en el versículo 1 se nos dice: después de esto, el Señor escogió a otros 72 para enviarlos de 2 en 2 delante de él a todo pueblo y lugar donde él pensaba ir. Después de esto, ¿después de qué? Después de lo que vimos los últimos domingos, ¿te acuerdas? Jesús ya había comenzado a involucrar a sus discípulos en su ministerio. Anteriormente había enviado a los 12 a preparar el corazón de los pueblos vecinos para cuando Jesús los visitara. Después de eso, Jesús comienza a cambiar conceptos. ¿Te acuerdas? Les pregunta: ¿quién dice la gente que soy? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y Jesús nos deja ver que tenían un concepto equivocado de él. Creían que era el Mesías, pero su definición estaba incompleta. Ellos seguían pensando que Jesús derrotaría al Imperio Romano en ese momento para establecer su reino, el reino de Israel. Jesús les dice que sí es el Mesías, pero no de esa manera, que de hecho muy pronto va a morir. No se va a levantar contra el Imperio Romano, va a ir a la cruz. También les cambia la idea de lo que es un verdadero discípulo. ¿Te acuerdas? Se estaban peleando por quién era el mayor, quién iba a ser el más importante cuando Jesús estableciera su reino. Y Jesús les dice que no funciona así, que no se trata de quién es el más importante o el más grande, sino que de hecho se tienen que hacer menos importantes y que lo que define a un discípulo, nos decía Sam, es que se caracterizan por misericordia y por sus convicciones firmes. Eso, después de eso,
es que entonces Jesús toma a otros 72 y los envía nuevamente a otros pueblos para que preparen a esas personas para cuando Jesús los visite. Y aquí Lucas nos da un poco más de detalles del llamado de estos hombres. En el versículo 2 y 3 nos dice: es abundante la cosecha, les dijo, pero son pocos los obreros. Pídanle, por tanto, al Señor de la cosecha que mande obreros a su campo. Vayan ustedes, miren que los envío como corderos en medio de lobos. Jesús describe el llamado de estos hombres como obreros. La palabra se puede traducir como obrero, trabajador o hacedor. Tal vez estas personas antes eran pescadores, carpinteros, herreros o tenían algún oficio. Ahora son llamados a ser obreros para el reino de Dios, a ir por la cosecha de su Señor. Ahora, una anotación importante, interesante, es que Jesús dice: son pocos los obreros. Y no sé si tal vez te causa conflicto, pero si recuerdas lo que se nos ha dicho del ministerio de Jesús, se nos venía contando que eran multitudes las que lo seguían, ¿no? En el milagro de la multiplicación de los peces se nos decía que eran 5,000. Jared nos decía que eran como 25,000 personas o más. ¿Qué pasa con esas personas? ¿Por qué entonces son tan pocos los obreros? ¿Dónde están los demás? Estas últimas 2 semanas me aparecieron 2 videos relacionados a López Obrador que me dieron muchísima risa. El primero era un señor que está ahí en el Zócalo, creo que ya era la despedida de su sexenio, y lo entrevistan y le dicen qué piensa, ¿no?, del sexenio de López Obrador. Y el señor dice: estamos muy decepcionados de él. De verdad, estamos muy decepcionados porque dijo que no iba a robar. Y se robó el corazón de todos los mexicanos, dice. El señor al final todavía dice: Dios me lo bendiga, y se persina. Otro video, en la última mañanera de López Obrador, dice que va a rifar su reloj. No, dice: no, pues muchas gracias por todo esto, ya como despedida vamos a rifar el reloj, ¿no? Entonces hacen una rifa entre los 80 periodistas más constantes en sus mañaneras y sacan un boletito, ¿no? Y entonces el cuate que gana se avienta, ¿no? Casi se tropieza, pasa, y cuando sube lo ve y creo que le dice: ¿le puedo dar un abrazo? Lo abraza, le da el reloj, besa el reloj y lo vuelve a abrazar. ¿Qué seguidores de López Obrador, no? Yo me preguntaba, ¿qué no harían por él? ¿Qué no harían si están dispuestos a hacer esto en televisión nacional? ¿Qué no harían por López Obrador? Ahora, lo que la gente en estos pueblos estaban viendo no era a López Obrador en las mañaneras, era a Jesús, el Mesías, demostrando su poder, haciendo milagros, predicando el mensaje del reino. Sin embargo, son pocos los obreros, son pocos los que están dispuestos a tomar este llamado. Ahí en el final del capítulo 9, el versículo 62, una persona decía que quería seguir a Jesús y Jesús le responde. Esta persona pone excusas y entonces Jesús le responde: nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. Había muchos que lo seguían, pero pocos dispuestos a renunciar a algo por tomar ese llamado. Las dificultades son como un filtro de sus verdaderos discípulos. Solo aquellos verdaderos discípulos estarán dispuestos. Fíjate ahí en el versículo 3 y 4 dice: vayan ustedes, miren que los envío como corderos en medio de lobos. No lleven monedero, ni bolsa, ni sandalias, ni se detengan a saludar a nadie por el camino. Jesús es honesto con sus discípulos y les dice: los envío como corderos en medio de lobos. No va a ser fácil. No sé qué tengan en mente, pero si van a hacer esto, no va a ser fácil. Van a ser como corderos en medio de lobos. Jesús no vino por un club de fans o no vino por un club de porristas que hablen bonito de Jesús. ¿Has escuchado personas que dicen como: no, Dios es bien bueno, de verdad, siempre me ha ayudado? Pero que su vida está completamente alejada, es ajena a lo que Jesús pide de un discípulo. Jesús vino por un pueblo
que toma su cruz y lo sigue. ¿Te acuerdas ahí en el capítulo 9 también, versículo 24? Jesús le decía a sus discípulos: el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la salvará. Muchos quieren seguir con su vida y todo lo que eso implica y al mismo tiempo decirse seguidores de Jesús, pero Jesús demuestra que no es posible. Necesitas renunciar a todo aquello que atesorabas para poder seguirlo. Ahora, no sé a cuántos podríamos pensar que es un poco imprudente el llamado, porque Jesús los está mandando a lugares difíciles y les dice que no lleven nada, ni otro par de sandalias, y que ahí van a ver, ¿no?, cómo comen. Pensaba, por ejemplo, en las empresas, ¿no? Una empresa que manda un colaborador a otro lado le paga viáticos, el avión, taxis, hospedaje, comidas, y Jesús los está mandando sin nada. Fíjate que no es irresponsabilidad, no es imprudencia, sino Jesús está estipulando los medios por los cuales establece su reino. Versículo 7 les dice: quédense en esa casa. A donde lleguen, quédense en esa casa y coman y beban de lo que ellos tengan, porque el trabajador tiene derecho a su sueldo. No anden de casa en casa. Fíjate, Jesús está poniendo las formas en cómo se van a sostener estas personas. Anteriormente había multiplicado peces Jesús. ¿No podría también multiplicar monedas de plata para sus discípulos? Sin embargo, no lo hace. A Israel en el desierto le hacía llover maná, ¿no es cierto? Pero con sus discípulos no quiere que sea así. Jesús quiere que sea a través del mismo pueblo de Dios. No sé si te acuerdas tal vez de tu primer trabajo o tu primer sueldo, semana, quincena o tu primer pago, ¿no? Era muy especial porque tal vez tú estabas acostumbrado a que lo que tenías te lo compraban tus papás, pero cuando ya te costaba a ti comprarte tus tenis, tu playera, tu pantalón, tenía una satisfacción muy particular porque era el fruto de tu trabajo. Fíjate, Dios nos está dando este privilegio de ser parte del establecimiento de su reino. Ya no estamos hablando de tenis, de playeras, sino del reino de Dios, y nos da la oportunidad de ser parte de eso. Ahora, entiendo que hay diferentes contextos aquí y que tal vez alguien está diciendo: sí, ya, nada más quieren sacar lana, ¿no? O tal vez otras personas vienen de contextos diferentes. Fíjate que Jesús hace dos anotaciones importantes. Dice: el trabajador tiene derecho a su sueldo, y después les dice: no anden de casa en casa. Hay dos extremos. Puede haber iglesias que predican el evangelio de la prosperidad y nada más quieren utilizar la predicación como una forma de chantaje para exprimir más a las personas y que den más y cada vez más. Y otra puede ser las iglesias que se muestran apáticas en el tema de las ofrendas, del financiamiento para la obra de la iglesia. Fíjate, Jesús dice: el trabajador tiene derecho a su sueldo. Un comentarista dice: es importante ver que Jesús está hablando de justicia y no de misericordia o caridad o limosna. Es decir, nosotros no damos porque pobrecita de la iglesia o pobrecitos necesitan de nuestro dinero, sino damos porque es justo que las personas que trabajan para la predicación y la enseñanza reciban una remuneración económica. Así como cuando te duele la muela y vas y te la sacan o te hacen una cirugía y te alivia y sientes ese alivio, y esa persona trabajó, el dentista, para su remuneración económica. De la misma manera, dice, el predicador trabaja y tiene derecho a su sueldo. Ahora, Jesús también advierte en contra de las iglesias que nada más están por avaricia. Les dice: no anden de casa en casa. Y Jesús está advirtiendo de que no vayan a llegar a un lugar y entonces empiecen a buscar qué casa tiene mejor sazón o qué casa tiene la cama más cómoda. Jesús les está diciendo: ese no es el propósito de esto. No van a enriquecerse, no van a ser servidos. Les voy a proveer lo que necesitan, pero no pierdan de vista el objetivo.
van a trabajar para el reino de Dios, no para enriquecerse, no para hacer su vida más cómoda. Fíjate, probablemente estas iglesias, las del Evangelio de Prosperidad, tal vez en algún momento surgieron con buenas intenciones, pero en el camino se desviaron. Les ganó la avaricia, el amor por el dinero, el reconocimiento. Pierden de vista el objetivo. Y uno de los riesgos también al leer esta porción es creer que solamente estamos hablando de pastores y misioneros, pero no es así. ¿Te acuerdas de Mateo ahí en el capítulo 28, lo que conocemos como la Gran Comisión? Se dice en el versículo 18, Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Fíjate, esto no es solo para unos cuantos, esto es para todos. Ir y hacer discípulos. Pero muchas veces limitamos nuestra vida de servicio, y no me refiero solo a la iglesia, por otras cosas, ¿no? Ahorita estoy enfocado en mi negocio y quiero hacerlo crecer y después me involucraré en el servicio, ¿no? O ahorita es mi familia, en este momento es mi familia, y ya más adelante, cuando mis hijos estén en la universidad y salgan, entonces ya podré dedicar tiempo a eso. O tal vez ahorita estoy trabajando para mi casa o mi coche y ya nada más que salga de esto, después me dedico al servicio. Fíjate que estás descuidando tu preparación, tu servicio. Estás desperdiciando tu tiempo en algo que no es a lo que has sido llamado principalmente. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 15 dice: Él murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió por ellos y fue resucitado. Eso es, si Cristo te ha salvado, eso es para todos nosotros. Ya no vives para ti, sino vives para Él, para sus propósitos. El llamado es a ser obrero. La misión, fíjate, ahí en el versículo 8 y 11, es a ir y predicar el reino. Ahora piensa en esto. ¿Qué es lo que quiere lograr Jesús? ¿Para qué sus discípulos? ¿Para qué se hizo hombre? ¿Para qué se humilló y se hizo hombre entre nosotros? Se hizo bebé, se dejó criar entre pecadores, lo limpiaron, lo cuidaron. ¿Para qué rebajarse de esa manera? ¿Y qué quiere lograr con sus discípulos? Ahí en Lucas capítulo 4, versículo 43, en una ocasión donde las multitudes buscaban a Jesús porque estaba haciendo milagros, Jesús se aparta a un lugar solitario, deja a la gente que busca los milagros, se aparta y les dice: es preciso que anuncie también a los demás pueblos las buenas nuevas del reino de Dios, porque para esto fui enviado. Para esto vino Cristo, para predicar el reino de Dios. Y esa es la misma misión que tienen sus discípulos. En nuestra porción, versículo 8 y 11, dice: cuando entren en un pueblo y los reciban, coman lo que les sirvan, sanen a los enfermos que se encuentran allí y díganles: el reino de Dios ya está cerca de ustedes. Pero cuando entren en un pueblo donde no los reciban, salgan a las plazas y digan: aún el polvo de este pueblo que se nos ha pegado en los pies, nos lo sacudimos en protesta contra ustedes. Pero tengan seguro que ya está cerca el reino de Dios. Fíjate, hay dos posibilidades cuando los discípulos predican el evangelio. Hay dos posibilidades: o los reciben o los rechazan. Pero el mensaje para ambos es el mismo: el reino de Dios ha llegado. Y las implicaciones varían según tu respuesta. Para los que los recibían, entonces iban a ser sanados los enfermos, iban a ser animados, les iba a mostrar el poder de aquel rey que muy pronto los visitaría. Pero para aquellos que los rechazan, que se mostraban orgullosos y rechazaban el mensaje, se les tenía que anunciar el juicio, el castigo. Un mismo mensaje, dos posibles respuestas. Ahora es interesante el tema de los milagros, porque Jesús les da poder para que hagan este tipo de señales a sus discípulos. Ahora, hoy en día en iglesias se utilizan los dones del Espíritu para hacer un circo a veces en las iglesias o diferentes cosas, pero quiero que veas por qué Jesús
hacía milagros, ¿por qué le da el poder a sus discípulos de hacer milagros? Ahí en Mateo capítulo 12, versículo 28 y 29. Fíjate, Jesús dice, en cambio, si expulso a los demonios por medio del Espíritu de Dios, eso significa que el reino de Dios ha llegado a ustedes. ¿O cómo puede entrar a alguien en la casa de un hombre fuerte y arrebatarle sus bienes a menos que primero lo ate? Entonces podrá robar su casa. Fíjate, Jesús está diciendo, si tengo el poder para expulsar demonios, quiere decir que tengo autoridad sobre eso. Si se entiende que el príncipe de este mundo es Satanás, entonces Jesús está demostrando que tiene el poder para imponer su reino sobre él. Jesús utilizaba los milagros para mostrar su identidad y el poder que tenía de redimir todas las implicaciones de Génesis 3. El pecado, la enfermedad, el dolor, la muerte. Entonces ahora le da poder a sus discípulos para que muestren la autoridad de su mensaje. Ellos tenían que apuntar a Jesús. ¿Te acuerdas? Imagínate, tal vez era increíble, ¿no? Que de repente sanaran a un enfermo y la gente en alguna ocasión lo hacían con Pablo, ¿no? Querían ofrecerle sacrificios a Pablo porque pensaban que era un Dios. Y Pablo les dice, no. Es de Dios de quien yo les estoy hablando, ¿no? Los discípulos tenían que hacer lo mismo. Cuando la gente se maravillara de su poder, ellos tenían que decir, esperen, viene alguien mayor que nosotros que nos ha dado este poder. Entonces preparar el corazón de estas personas para cuando Cristo los visitara. Deberían apuntar a Cristo, deberían apuntar al Padre. Ahí en el versículo 16 dice, el que los escucha a ustedes me escucha a mí, el que los rechaza a ustedes me rechaza a mí, y el que me rechaza a mí rechaza al que me envió. Este era el objetivo de los milagros, que pudieran mostrar la autoridad del mensaje y apuntar a aquel que daba ese poder. Ahora piensa en nuestra actualidad. ¿Cómo, si somos sus discípulos, cómo expandimos el reino de Dios? Predicando el evangelio, pero necesitamos también dar testimonio de la veracidad de ese mensaje. Ahora, tal vez no me voy a meter en si los dones del Espíritu siguen vigentes o no, pero hasta donde sé, muchos hemos tenido dengue y nadie nos ha sacado antes de los 7 días de eso. Entonces, quiero que pienses, ¿cómo es que damos testimonio hoy en día del mensaje que supuestamente predicamos? ¿Te acuerdas? Sam nos explicaba del imperio asirio cuando se dio el exilio. Llegan a Israel los asirios, se llevan a los más intelectuales, a los más dotados, y lo que hacen es enviar de su misma gente a Siria a poblar esa tierra. Los romanos, ¿te acuerdas? En los 400 años, en el periodo de silencio entre el Antiguo y Nuevo Testamento, los romanos lo que querían hacer era helenizar a las naciones, que todos hablaran el mismo idioma, que todos tuvieran las mismas costumbres, y era una forma de cómo ir expandiendo su reino. Fíjate lo que dice Sproul. Estaba hablando sobre una cita de Calvino. Dice, Juan Calvino dijo que la tarea de la iglesia es hacer visible el reino invisible. Dice Sproul, lo hacemos al vivir de tal manera que damos testimonio de la realidad de la monarquía de Cristo en nuestros trabajos, nuestras familias, nuestras escuelas e incluso nuestros talonarios de cheques, ya que Dios en Cristo es Rey sobre cada una de estas esferas de la vida. La única forma en que el reino de Dios se manifestará en este mundo antes de que Cristo venga es si lo manifestamos por la forma en que vivimos como ciudadanos del cielo y súbditos del Rey. ¿Cómo lo hacemos? Dice, al vivir de tal manera que demos testimonio de la realidad de la monarquía de Cristo en nuestras vidas, en cada una de las esferas de nuestra vida. Es a través del comportamiento. Fíjate, ahí en Membresía había una cita que me gustaba mucho y el autor decía que para entrar a una iglesia con una perspectiva correcta de lo que es el cristianismo, tenemos que entender que es nuestro cristianismo
lo que moldea todas las demás áreas de nuestra vida. Es mi fe en Cristo lo que moldea mis finanzas, lo que moldea mi familia, lo que moldea mi trabajo. Pero muchas veces el problema es que nuestro cristianismo solamente es un área de nuestra vida. Entonces nuestra vida determina mi asistencia a la iglesia, determina mi servicio a la iglesia, determina mi ofrenda a la iglesia y no al revés. Fíjate, imagínate que tomas un curso de gastronomía, de repostería, pero nunca cocinas. Entonces no eres chef, solo te gusta la gastronomía. O tal vez tomas un curso de carpintería, pero no te dedicas a eso, entonces no eres carpintero, solo te gusta la carpintería. Si solamente vienes el domingo y fuera de eso tu vida no tiene absolutamente nada que ver en Cristo, entonces no eres cristiano, solo te gusta escuchar de Cristo. Es a través de nuestro comportamiento como ciudadanos y súbditos del Rey que damos testimonio del mensaje que predicamos. Piensa en tus finanzas. Si pudieras mostrar un estado de resultados de tus finanzas personales, ¿dónde crees que mostraría que estás invirtiendo tus recursos? ¿Crees que aparecería ahí el reino de Dios de alguna manera? Muchas veces nuestras finanzas son administradas por deseos, por impulsos, atorados en meses sin intereses, más que por una buena mayordomía del recurso que Dios nos ha dado. Mateo capítulo 6, versículo 19 se nos dice: no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Piensa en tu trabajo. ¿Cómo puedes expandir el reino de Dios en tu trabajo, en tu oficina? Muchas veces trabajamos en lugares donde está lleno de chismes, de hablar mal de los demás. Vas a una dependencia de gobierno y para que te atiendan es una lata, ¿no? Las personas nada más quieren ir, cumplir un horario y cobrar. No les interesa nada más. El ambiente es hostil. ¿Cómo puede llegar el reino de Dios a ese lugar si no es a través de ti, cristiano? A través de alguien que llegue y haga las cosas no por cobrar, no por cumplir un horario, sino que vea a las personas como prójimo al cual quiere servir, interesado por ayudar a sus compañeros, por atender a sus clientes, tomando decisiones honestas, honradas, no corrompiéndose. Tal vez en un lugar donde todos odian al jefe y todos quieren hacer las cosas mal para molestar a su jefe. Es a través de ti, cristiano, trabajando no para esa persona, sino para el Señor. Colosenses capítulo 3, versículo 23 dice: hagan lo que hagan, trabajen de buena gana como para el Señor y no como para nadie en este mundo. Muchas veces piensan que estamos locos cuando les predicamos el evangelio y la gente se sorprende y tal vez dice: no manches, no sabía que eras cristiano, no sabía que eras religioso. Eso probablemente sea porque antes de eso no ha habido nada en nuestra vida que avale nuestro mensaje. Fíjate, el llamado es a ser obreros, la misión es anunciar el reino, dar testimonio de ese mensaje, y la advertencia es para el orgulloso. Ahí en el versículo 17 al 20 dice: cuando los 72 regresaron, dijeron contentos: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, respondió él. Sí, les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo. Nada les podrá hacer daño. Sin embargo, no se alegren de que puedan someter a los espíritus, sino alégrense de que sus nombres están en el cielo, escritos en el cielo. Los discípulos habían ido y cumplido con lo que se les había pedido y regresan gozosos, regresan contentos. Pero Jesús les hace una advertencia: no se alegren de lo que pueden hacer, sino de lo que han recibido.
Muchas veces empezamos a encontrar gozo no en Cristo crucificado, no en la salvación que se nos ha dado, sino en nuestras disciplinas. Si leí mi Biblia, si oré, si le escribí a alguien, entonces me siento gozoso por eso, pero los días que no, me cuesta encontrarlo. Fíjate, Jesús está haciendo una advertencia importante. No se alegren de que pueden expulsar demonios. ¿Te acuerdas de Mateo capítulo 7, versículo 22 y 23? Jesús les decía, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. En Lucas capítulo 13, versículo 27 lo dice como, apártense de mí, todos ustedes, hacedores de injusticia. Y esta palabra de hacedores, ¿te acuerdas? Es la misma de obreros. Es decir, que todos trabajamos para algo. Pero la diferencia está en si trabajas para el reino de Dios o trabajas para tu propio reino. Sí trabajas, pero ¿quién sabe para quién? Lo que Jesús está diciendo es que no porque prediques, no porque cantes, no porque sirvas en niños, no porque sirvas en bienvenida, entonces eres cristiano. Fíjate, si pudiéramos hacer un resumen de la predicación, sería así. No puedes ser cristiano sin trabajar para el reino de Dios, pero no porque trabajes para el reino significa que eres cristiano. No puedes ser cristiano sin trabajar para el reino de Dios, pero no porque trabajes eres cristiano. No porque vengas a la iglesia, no porque sirvas, entonces significa que has sido salvado. Puedes estarlo haciendo por las razones equivocadas. Solamente puede ser a través de Cristo. Ahí en el versículo 22 Jesús dice, mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, y nadie sabe quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera revelárselo. Eran multitudes las que seguían a Jesús. Eran miles de personas las que seguían a Jesús. Sin embargo, fueron pocos los obreros. Date cuenta que solo aquellos que de verdad llegaron a conocer a Cristo fueron aquellos que estuvieron dispuestos a tomar el llamado. ¿Cómo podemos llegar a decir como Pablo ahí en Filipenses 3, versículo 7 dice, sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo? Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, a fin de ganar a Cristo. Fíjate, Pablo estuvo dispuesto a hacer sus viajes misioneros, estuvo dispuesto a ir a Roma. Ahí el libro de Hechos nos cuenta cómo él se le revela que tiene que ir a Jerusalén y se le revela que cuando llegue a Jerusalén va a ser arrestado y va a ser llevado para matarlo. Y aún así Pablo está dispuesto y Pablo dice este tipo de cosas. Todo lo tomo como pérdida por causa de Cristo. Solamente vamos a poder ser capaces de morir a nuestros deseos, a nuestros placeres y enfocarnos en aquello que de verdad Dios nos ha encomendado. Solamente si podemos apreciar lo que Cristo ha hecho por nosotros. Solamente si podemos ver el valor del reino de Dios, y entonces en ese momento vamos a estar dispuestos a morir a nuestro reino por trabajar para el reino de Dios. Es así como Jesús lo presenta en sus parábolas, y con esta parábola terminó. Jesús contó diferentes parábolas para ilustrar cómo es el reino. Una de esas está en Mateo capítulo 13, versículo 44. El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo descubrió, lo volvió a esconder y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía
y compró ese campo. Solamente si podemos apreciar lo que Cristo ha hecho por nosotros, que siendo Dios y no teniendo necesidad de ninguna de nuestras alabanzas, de nuestras ofrendas, se hizo hombre y se humilló para rescatar a su pueblo. Sin ninguna necesidad, por amor a nosotros. Y es solamente eso lo que nos puede mover a vivir como obreros.